Buenos días, chicos, vuelvo a repetirlo. Hoy día estamos en la clase número 18 de filosofía con tercero medio. El objetivo de la clase de hoy día va a ser seguir, ¿no es cierto?, lo de la clase anterior, que es dialogar sobre grandes problemas de la filosofía, como la ontología y la epistemología, confrontando diversas perspectivas y fundamentando visiones personales. Hoy día el problema que estamos tratando ya desde la clase anterior, si ustedes no recuerdan, es el de la libertad. Vimos a grandes rasgos, ¿no es cierto?, qué es lo que constituía la libertad y lo problemático que significaba buscar una definición al respecto. Existen diferentes posturas, diferentes autores. Hoy día vamos a confrontar dos aspectos muy diferentes uno de otro, y la idea es que ustedes hagan una pequeña reflexión al respecto eh, al finalizar. ¿Quién de los que está presente ya leyó el texto o trabajó con él? ¿Alguno de los que está presente ya leyó el texto o trabajó con él? No me dicen. Ya. Eso me gusta, la sinceridad. No me dicen. Perfecto, no hay problema, lo vamos a revisar ahora. Bien rapidito, sí. Ya. Vamos a hacer un pequeño resumen un poco de la clase anterior, porque efectivamente en una semana uno de pronto como que olvida ciertas cosas. Habíamos partido, ¿no es cierto?, señalando que el tema de la libertad o hablar y tratar de definir la libertad era una situación compleja. La libertad en sí es bastante difícil de definir y existen diferentes como posturas respecto a cómo se afronta esta definición o este abordaje. Hay gente que niega la libertad, que dice que es nada más que una ilusión que nos hacen creer, pero que en el fondo el ser humano no es libre, siempre está sometido, ¿no es cierto?, a diferentes reglas y limitaciones dentro de su actuar. Otros, sin embargo, dicen que sí es libre, que sí tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, la abolición de decidir lo que quiere y lo que no quiere. Sin embargo, nosotros dijimos que como aproximación íbamos a decir que la libertad era una cierta capacidad del hombre en la medida en que, como ser racional, es decir, que piensa, que toma conciencia, va a optar por elegir algo, ¿no es cierto?, de acuerdo a su preferencia. Eso sería como a grandes rasgos. Dijimos también que dentro de las definiciones o la aproximación que uno hace del concepto, se establecía que, por una parte, existía una libertad que se denominaba como externa o exterior, ¿no es cierto?, y otra que se denominaba interior. La exterior era esta libertad social en la cual el ser humano se inserta dentro de una sociedad y dentro de esa sociedad tiene ciertos marcos regulatorios que le ponen como frenos. Y esa era la que denominábamos libertad política. Esa libertad política, ¿no es cierto?, a la vez tenía otra clasificación que eran positiva y negativa. La positiva era cuando yo no tenía, en cierta medida, limitaciones para realizar ciertas acciones dentro de un contexto social. Y la negativa, que es la más como conocida, podríamos decir, es cuando yo no tengo ciertas como barreras para que me impidan cierto actuar, como por ejemplo, que yo me pueda expresar de determinada manera, que yo pueda, ¿no es cierto?, asociarme de determinada manera con ciertas personas, que yo pueda, por ejemplo, pensar de determinada manera, y esas libertades son las que se denominan políticas. Por ejemplo, juntarme para ir a una marcha, que yo no tenga dificultades, que yo no tenga como un impedimento para eso, ya habla de que existe una libertad política dentro del entorno social en el cual yo estoy inserto. Si a mí, por ejemplo, no me dejan expresarme de acuerdo a mis creencias políticas o señalar que estoy en desacuerdo respecto a ciertas situaciones sociales, eso ya habla de que mi libertad está coartada. Y eso dijimos, ¿no es cierto?, que se veía especialmente en tipos de gobiernos que son de características totalitarias o dictaduras, en las cuales usted no puede, ¿no es cierto?, asociarse con un grupo y generar una marcha, no puede expresarse de determinada manera porque va a ser detenido, va a ser encarcelado o en el peor de los casos va a ser fusilado. Así de radical. Y la libertad interior, que es esta otro tipo de libertad que no tiene tanto que ver con esta forma social que yo tengo de insertarme, sino que tiene que ver con la propia libertad que yo llevo en mí, que me permite a mí, ¿no es cierto?, elegir lo que yo quiero y actuar de acuerdo a mis propios principios, a mi forma de ser, ¿no es cierto?, sin que yo mismo me ponga limitaciones.
¿Cuáles podrían ser esas limitaciones, no es cierto? Por ejemplo, el hecho de que yo me acompleje respecto a una situación física, corporal, ¿no es cierto?, que me dé vergüenza mi cuerpo, no me lleve a actuar aun cuando quiera interiormente de determinada manera. Por ejemplo, no me pongo cierta ropa porque me da vergüenza. O también puede ser, por ejemplo, cuando sufro una depresión. Cuando yo tengo una depresión, muchas veces mi libertad también se ve como, de manera interior, se ve como reprimida, no se ve como a cabalidad, ¿no es cierto?, eh, expresada. Hasta el momento, ¿eso queda claro? Libertad interior y exterior. Sí, me dice la Dafne, sí, la Fernanda, sí, la Catalina. Ya, chiquillos, eso es importante. Entonces ahora vamos a pasar a revisar el texto. La actividad que yo les propongo es la siguiente. Parte haciéndose una pregunta, ¿no es cierto? Este texto, que lo saqué del libro Tercero Medio de Filosofía, que dice, ¿somos libres? Y parte diciendo, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza señalando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. ¿Pero qué significa eso exactamente? ¿Somos libres por naturaleza o la libertad es una construcción social? Es una buena pregunta esa. ¿Somos realmente libres para tomar decisiones en nuestra vida o estamos determinados por un destino, la naturaleza o la sociedad? Piensen, por ejemplo, en esas personas que creen ciegamente en los horóscopos, en las personas que les leen las cartas. Ellos creen, ¿no es cierto?, que existe un destino y a pesar de que yo pueda tomar ciertas elecciones, esas elecciones ya están dadas como por una visión ancestral, ¿no es cierto?, en la cual eso ya está determinado como una providencia divina. Para intentar aclarar en qué consiste la libertad y en qué medida podemos considerarnos seres libres, distinguiremos diferentes conceptos de libertad. Yo tomé hoy día dos autores. Tomé a un caballero muy antiguo, que es un filósofo griego, que se llama Epícteto. Él es, ¿no es cierto?, del siglo I después de Cristo, un filósofo estoico, y él fue esclavo. Entonces, desde esa perspectiva, él empieza a señalar su filosofía respecto a la libertad. No voy a leer todo, voy a leer solamente lo que está en azul, porque estoy viendo que me queda muy poca batería y no tengo... Ah, este gato, que no me deja tranquilo. Anda por ahí. Ya, vamos a leer solamente lo que está en azul. Dice, de las cosas hay unas que están en nuestro dominio y otras que no lo están. En nuestro dominio están la opinión, la elección y la apetencia, la aversión y, en una palabra, cuántas son las acciones nuestras. No lo están el cuerpo, la riqueza, consideraciones, cargos y, en una palabra, cuántas no son actividades nuestras. Y las cosas que están en nuestro dominio son por naturaleza libres, sin prohibiciones ni trabas, mientras que las que no están son inconsistentes, serviles, sujetas a impedimentos, ajenas. Acuérdate, por tanto, que si consideras libre a las que no son por naturaleza serviles y propias de las que son ajenas, te verás frustrado, penarás, te sentirás perturbado y harás reproches a dioses y hombres. Pero si consideras tuyo solo lo que es tuyo y lo demás ajeno, como que es de otro hombre, nadie te obligará jamás, nadie te impedirá, no reprocharás nada a nadie, ni te quejarás de ninguno. No tendrás enemigos, nadie te dañará, pues no experimentarás ningún daño. Eso es lo que nos dice, ¿no es cierto?, este filósofo Epícteto. Él hace una distinción, ¿no es cierto?, en lo que yo puedo considerar mío y como acción dentro de este campo, y lo que en cierta medida escapa a lo que yo puedo como elegir, como determinar. Y ahí él va señalando, ¿no es cierto?, cuáles son esas cosas. Por ejemplo, uno habla de determinismo cuando hay ciertas cosas que uno no puede optar. Por ejemplo, yo no puedo optar en decidir si duermo o no duermo, porque es una necesidad del cuerpo. En un minuto voy a tener que dormir. Lo mismo con comer. Yo puedo optar, obviamente, en no comer, pero eso finalmente me va a llevar a un fallecimiento. Hay ciertas necesidades propias del cuerpo que no son como de libre elección propiamente tal. Usted no las hace, usted elige no hacerlas, ¿no es cierto? Finalmente va a fallecer. Y por otra parte tenemos este autor Foucault, que es un autor francés, ¿no es cierto?,
eh, del siglo XX, murió en 1984, 87 por ahí, no me recuerdo bien. Y es muy importante, ¿no es cierto?, porque él es un señor que establece cierta forma de ver las relaciones sociales que están dadas a través del poder. Todas las relaciones para Foucault, incluso las del amor, están dadas por una relación de poder entre uno que ejerce el poder y el otro que es sometido. Y la libertad también la analiza desde esa perspectiva. Dice, las relaciones de poder son juegos estratégicos entre libertades que hacen que unos intenten determinar la conducta de otros, a quienes los otros responden intentando no dejar de determinar su conducta o intentando determinar en teoría la conducta de otro. Es decir, la libertad, ¿no es cierto?, va a ser una relación de poder entre la cual uno va a querer determinar, ¿no es cierto?, al otro, o el otro se va a resistir y va a tratar de determinar él al otro. Dice, el riesgo de dominar a los otros y de ejercer sobre ellos un poder tiránico precisamente viene del hecho de que uno no cuide de sí y que se vuelva esclavo de sus deseos. Ya, ahí Foucault establece una forma de entender la libertad que tiene que ver con el cuidado de sí. El texto lo va develando así como muy, muy de a poquito. Dice, son individuos libres quienes intentan controlar, determinar, delimitar la libertad de otros y para hacerlo disponen de ciertos instrumentos para gobernar a los otros. Esto reposa sobre la libertad, sobre la relación de sí consigo mismo y las relaciones con el otro. Después que ustedes lean esto, a cabalidad, van a tener que responder, ¿no es cierto?, las preguntas que están acá puestas. Son tres. Dice, la primera, ¿con qué visión está de acuerdo respecto a la libertad presentada en la de los textos? Con Foucault, que habla de que que la libertad es una relación de poder de unos sobre otros, o con Epícteto, ¿no es cierto?, que hablaba de que la libertad en cierta medida depende de lo que yo puedo controlar y de que en cierta medida me aleje de lo que no está dentro de mi dominio de control. Por otra parte, la pregunta dice, dos dice, ¿está usted de acuerdo con el texto de Foucault al entender la libertad como una forma de poder sobre otros? Y me va a decir sí, no, y me va a explicar por qué. Y después dice la 3, ¿cree usted que posee libertad exterior e interior? Y eso está relacionado con lo que les explicaba antes de comenzar la clase, que es lo que está en la clase anterior. La libertad interior como la libertad personal, ¿no es cierto? Que nada me detenga a hacer lo que efectivamente quiero, que no tenga frenos propios, y la libertad exterior tiene que ver con la libertad social, en la cual yo puedo determinar, ¿no es cierto?, ciertas acciones, si es que la sociedad me las permite o no. Y en este caso es la libertad política. ¿Alguien tiene dudas hasta acá? ¿Dudas? Lamento haber hecho la clase así super flash, pero por una parte tengo poca batería y por otra me siento un poco mal. Así que yo creo que voy a volver a la cama. ¿No tienen dudas? Ya, entonces vamos a contestar este texto. En la medida que lo contesten, chicos, súbanlo al Classroom. ¿Qué le pasó? Me preguntan. No sé, me hice el examen del COVID. Voy a ver qué sale no me han llegado el resultado, pero me siento un poco extraño. Yo no creo que sea porque tengo otros síntomas. Estoy como mal, he estado con vómito el fin de semana, así que yo creo que es una cuestión viral, pero estomacal. Así que de todas maneras voy a reposar. Así que chiquillos, los dejo entonces, suban la clase, la tarea al Classroom y yo igual la corrijo y les pongo los puntitos. Si es que en algún minuto llegamos sí, si es que en algún minuto llegamos a ver, gracias Sebastián. Si en algún minuto llegamos a tener clases presenciales, lo vamos a poder como poner como décima o algo que los beneficie. Ya, cuídense ustedes también. Acuérdense, próxima clase vamos a hacer una evaluación. Ya lo voy a poner en todo caso en el tablón. Chao chiquillos, cuídense mucho, gracias por las buenas vibras. Chao, chao. Ah, pero quiero ver antes. Chao, estén bien. Chao.